Saludos cordiales y bienvenidos a este canal. El objetivo de estos videos es contribuir con el trabajo en aula de los maestros y proporcionar apoyo a los estudiantes que necesiten reforzar su aprendizaje. En esta lección vamos a aprender cómo simplificar radicales que contengan expresiones literales. Bueno, lo primero que tenemos que explorar son las propiedades de radicales que vamos a utilizar. Son las mismas que ya venimos utilizando en lecciones anteriores. La primera se refiere a la propiedad que nos permite transformar un signo radical en una potencia prescindiendo ya del signo radical. Y la segunda es simplemente la propiedad distributiva de la multiplicación en relación al radical. Vale decir, un único radical que contenga una cantidad subradical compuesta por factores se puede desagregar en dos radicales independientes según la cantidad de factores que tenga la cantidad subradical. El primer ejemplo que vamos a explorar es una cantidad radical que viene multiplicado por un factor multiplicativo 5. Cuando tenemos este tipo de situaciones, lo que vamos a hacer es ir acompañando todo el desarrollo del ejercicio con ese factor multiplicativo hasta el final, donde en resumidas cuentas se va a multiplicar, simplificar o hacer lo que corresponda. Entonces, siguiendo esta indicación, lo primero que hacemos es poner el factor multiplicativo 5 y acto seguido vamos a cambiar esta expresión radical, la vamos a sustituir por la potencia correspondiente, que en este caso es x elevado a la 18 sobre 3. ¿Por qué el exponente resulta en 18 sobre 3? Porque vemos que la cantidad subradical tiene un exponente 18 y al hacer esta transformación, este 18 tiene que ir en el numerador y el denominador está constituido por el índice de la raíz, que en este caso es 3. Eso lo pueden ver con más propiedad en la lección 1 y también en la lección 2. Ese 18 sobre 3 se puede simplificar de manera que esto va a quedar simplemente como 5 multiplicado por x a la sexta y esto se expresa simplemente en un resultado sintetizado como 5x a la sexta. Muy bien, en el siguiente ejemplo que exploramos vemos que tenemos un factor multiplicativo literal. No importa, se sigue el mismo procedimiento. Esa letra A va a ir acompañando todo el desarrollo del ejercicio hasta el final. De manera que primero ponemos A por raíz cuarta de, que va a ir dentro de la expresión radical antes de efectuar la simplificación, así como habíamos hecho en el ejemplo anterior. Tengo que tener en cuenta que me aparece un número compuesto, que es el 81. Vale decir, ese número compuesto tiene que ser desagregado en factores primos. Para el efecto vamos a recurrir a una cuartilla donde vamos a explicar cómo se desagregan estos factores primos. Vemos que el 81 es divisible por 3, da como resultado 27, que también es divisible por 3. De ahí obtenemos 9 divisible por 3 y luego el 3 dividido 3 finalmente da el cociente 1 y ahí terminó el trabajo. Vemos que el factor 3 aparece repetido 4 veces. Eso quiere decir que si yo multiplico en forma continuada el 3 4 veces, 3 por 3 por 3 por 3, me va a reproducir 81. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí en este caso es reemplazar el 81 por el factor 3 a la cuarta y al mismo tiempo esto quedaría multiplicado por x a la 12. En este punto lo que vamos a hacer es desagregar este único radical en dos radicales. Raíz cuarta de 3 elevado a la cuarta y raíz cuarta de x elevado a la 12. Aquí se aplicó la propiedad distributiva. Acto seguido lo que vamos a hacer es transformar cada uno de estos radicales independientes en una potencia utilizando la propiedad número 1. Por lo tanto tenemos a multiplicado por 3 elevado a la 4 sobre 4, que a su vez queda multiplicado por x elevado a la 12 sobre 4. Cada uno de estos exponentes se simplifica y vamos a obtener a multiplicado por 3 a la 1 multiplicado por x al cubo. Tenemos que recordar que cualquier cantidad elevada a la 1 por teoría de exponentes es el mismo número. Por lo tanto, esto va a quedar como a 3x al cubo, que sería el resultado de simplificar esta expresión radical. Pero este resultado es una expresión que no es muy elegante. En álgebra se suele siempre anteponer el número como coeficiente y acto seguido la expresión literal.
y la parte literal se pone además en orden alfabético, de manera que esto va a quedar como una expresión sintetizada de esta manera: 3ax al cubo. Antes de continuar con el siguiente ejemplo, quiero mostrarles cómo se puede efectuar esta misma operación de una forma abreviada. Fíjense que acá aparecen varios signos de igualdad, lo cual es absurdo, ¿verdad? Esto no tiene sentido. Esto simplemente lo pongo para que ustedes se den cuenta que toda esta parte del desarrollo del ejercicio anterior sería lo que tendría que haber estado entre cada uno de estos signos de igualdad. En este segundo ejemplo, yo simplemente prescindí de todo este desarrollo y lo hice de forma mental, y les exhorto a que ustedes también se acostumbren a hacer de forma mental, porque esto podría permitir que agilicen mucho el desarrollo de sus ejercicios. Bueno, ¿cómo se hace esto? Acá yo veo que tengo una cantidad subradical 3 a la cuarta. El índice de la raíz es 4. Quiere decir que esto finalmente, aplicando la propiedad de simplificación radicales, me va a quedar 3 elevado a la 4 sobre 4. Eso es nada más que 3 a la 1. Y ya sabemos que 3 a la 1 es simplemente 3. Bueno, ¿qué pasa con el factor x a la 12? Ese exponente 12 va a quedar dividido por el índice de la raíz, que es 4. 12 dividido 4 es 3. Y entonces el factor, una vez extraído de la raíz, va a quedar simplemente como x a la 3. Vale decir, todo este desarrollo que está acá, yo lo hice simplemente de manera muy detallada para que ustedes puedan ir entendiendo paso a paso cuáles son las operaciones y aplicaciones de las propiedades que se tienen que efectuar. Pero esto hay que hacerlo de manera simultánea y mentalmente. No hace falta estar escribiendo todo esto, porque cuando uno extiende demasiado el desarrollo de un ejercicio, inclusive se expone a cometer errores. Entonces hay que aprender a hacer esto de manera abreviada y básicamente dejar el ejercicio de esta forma. Bueno, espero que esto no les haya confundido y que al contrario les ayude a hacer el ejercicio de una manera más ágil. Bueno, a continuación tenemos el siguiente ejemplo: 3 multiplicado por raíz cuadrada de 225. 225 nuevamente es un coeficiente numérico compuesto, entonces hay que desagregar en sus factores primos. Para eso lo que vamos a hacer es valernos de una cuartilla auxiliar, donde vamos a ir viendo cómo se efectuó esta operación. 225 es divisible por 3, da como resultado 75, que a su vez es de vuelta divisible por 3, produce un cociente 25. 25 ya no es divisible por 3, hay que dividir por 5, que es el siguiente número primo. Esto queda 5, 5 dividido 5, 1, ahí terminó la descomposición en factores primos. ¿Qué factores primos me quedaron? 2 veces el 3, 2 veces el 5. Quiere decir que 225 equivale al producto de 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es simplemente colocar dentro de la cantidad subradical esa expresión desagregada en factores primos: 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, y le tenemos que añadir la parte literal, que es x a la cuarta. Aquí ya vamos a hacer esto de una manera mucho más abreviada, así como les había indicado anteriormente. Vamos a colocar en primer lugar el factor 3, que debe ir acompañando todo el ejercicio, y a continuación, como tenemos 3 al cuadrado, que quedaría dentro de una raíz cuadrada, simplemente vamos a poner el factor 3, la misma suerte va a correr el 5, y el factor x a la cuarta, ese exponente 4 dividido por el índice de la raíz 2, me va a quedar simplemente x al cuadrado. Muy bien, acto seguido lo único que hacemos es multiplicar todos esos factores y me va a quedar una expresión con coeficiente 45 por x al cuadrado. En este ejemplo, la única novedad que aparece es que el coeficiente multiplicador que está delante del radical es una expresión fraccionaria. No importa, se sigue el mismo procedimiento, esa fracción, un medio, va a ir acompañando todo el desarrollo hasta el final del ejercicio. Vale decir, lo primero que hago entonces es colocar un medio, pero dentro de la cantidad radical me doy cuenta que tengo un número compuesto como coeficiente, que es el 4. Desagregado en sus factores primos, ese 4 se reemplaza por 2 al cuadrado y a continuación la expresión radical. Acto seguido, vuelvo nuevamente a colocar el coeficiente multiplicador, que es un medio,
y extraigo a continuación todas las cantidades subradicales. El 2 al cuadrado va a salir simplemente como 2, la x al cuadrado sale como x y la y a la cuarta sale como y al cuadrado. Muy bien, en este punto nosotros vemos que acá hay una fracción que tiene un denominador 2 y que esto se está multiplicando por una expresión que también va acompañada de un factor 2. Normalmente, si uno tiene un poquito de destreza algebraica, sabe que estos dos números se pueden simplificar. Sin embargo, hay alumnos que todavía ven con extrañeza ese procedimiento. Entonces, por única vez, yo voy a desarrollar con mucho detalle cuál es la justificación de esa simplificación. Entonces, lo primero que hago es poner la fracción de un medio y a continuación, en vez de poner este factor 2x por y al cuadrado, lo voy a poner pero con un denominador 1 para convertirlo en una fracción, lo cual es absolutamente válido porque cualquier expresión dividida por la unidad es el mismo número. O sea que esta expresión fraccionaria que yo estoy colocando acá con denominador 1 es lo mismo que esta expresión. Bueno, cuando yo tengo una multiplicación de fracciones, hay alumnos que todavía se confunden, dicen, hay que hacer cruzado, la mariposita. No, señores, nada de eso. La multiplicación es el acto más directo que hay entre todas las operaciones fraccionarias. Simplemente se multiplican numerador con numerador y la misma cosa se hacen con los denominadores, de manera que esto va a quedar simplemente 2x al cuadrado dividido 2. Y acá ya se ve claramente que estos dos números se pueden simplificar mutuamente, cosa que cuando esto está de esta manera hay alumnos que todavía no lo ven con claridad. De todas maneras, les digo que no hace falta que se haga todo este desarrollo. Lo estoy haciendo simplemente para justificar la simplificación, pero ustedes deberían hacerlo ya directamente en este punto del desarrollo para ahorrarse un montón de pasos. Muy bien, y entonces lo que vamos a hacer es proceder simplemente a la simplificación de estos dos números y el resultado tiene que quedar simplemente x por y al cuadrado. Ok, a continuación les propongo estos tres ejercicios para que se entretengan y evalúen lo aprendido. Al final del video vamos a revisar los resultados y espero que hayan arribado a los resultados que corresponden. En este momento podemos hacer una pausa. Bien, y estos son los resultados obtenidos. En el primer caso sale 4x al cuadrado, en el segundo caso sale 15ab al cubo y en el tercer caso sale 2x. Ahí tienen los procedimientos desarrollados. Espero que hayan llegado a estos resultados. Si tienen algún tipo de diferencias, por favor evalúen los procedimientos que simplemente aplican todo lo que ya habíamos visto en los ejemplos anteriores. Y si hay algo que no entienden o les queda claro, les invito a que rebobinen el video y vean cuántas veces sea necesario hasta que puedan aprender bien todos estos procedimientos. Muy bien, gracias por su atención y me despido hasta el siguiente video.